Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amanda Bielme, estudiante de Ingeniería Industrial. A continuación vamos a hablar acerca del estudio de tiempo, un tema muy importante dentro de la ingeniería industrial. Para comenzar tenemos un ejercicio que nos brinda una tabla con la siguiente información obtenida a partir de un analista de tiempo, luego de aplicar la técnica de cronometrar tareas. Todos los tiempos están expresados en minutos y se pueden visualizar las actividades que se realizan, que comienza con alimentar la máquina, los ajustes, el tiempo de maquinado, cargar la máquina, inspeccionar la pieza, la limpieza de la maquinaria y el empaque de piezas. A su vez se tiene los tiempos de cada uno y para los primeros valores se tiene una vez por ciclo. Y para los dos últimos se tiene cada 2 piezas, o sea, esas actividades se realizan cada 2 piezas. También se pueden ver que se tiene 10 muestras o 10 cantidades de valores que se realizaron. Asimismo, el ejercicio nos da información específica, información adicional, uno que son los elementos extraños, donde en la actividad en la medición del tiempo 7, el operario fue interrumpido por un supervisor durante un tiempo y para el número 2 sería el maquinado fue interrumpido durante 15 minutos. El operario fue interrumpido. Entonces también se tiene información adicional que nos va a servir para determinar lo que nos pide el ejercicio, que es lo siguiente. Calcula el tiempo estándar de la tarea y expréselo en horas dividido entre 100 piezas o 100 unidades. Y determina el número de observaciones que deberían realizarse para el estudio y que garantice una precisión del 3% con una confianza del 95%. Entonces comenzamos. Para iniciar, se tiene la clasificación de las actividades. Es importante determinar a qué grupo pertenece, si es tiempo de operador externo o tiempo de operador interno, o incluso si es tiempo de maquinado. Entonces, comenzando con la primera actividad, se tiene que alimentar la máquina, eso es un TOE. El ajuste es un TOE. El maquinado, como es la actividad de la máquina, es un TM, tiempo de maquinado. Luego se tiene la descarga de la máquina, es un TOE. La inspección sería la verificación, entonces esto es un TOI, tiempo de operador interno. La limpieza de la pieza, de la máquina, que es un TOE, y el empaque de piezas es un TOI. Además, se puede visualizar luego del número 10 que se denominan o se llaman, por así decirlo, a las actividades para que sea más fácil. Entonces comenzamos con E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Bien, tenemos que el total de actividades son 10. Entonces, para iniciar, hay que determinar valores importantes. Uno, las observaciones. Si se puede visualizar, las observaciones para E1 son 9, porque en el número 6 no se realiza la medición, no se cronometriza el tiempo. Entonces serían 9 observaciones. En E2 también son 9, porque en el número 4 en el número 5 no se lleva el conteo del tiempo. En E3 sí son 10, porque se realizan todas las mediciones del tiempo. Luego en E4 también son 9, porque en la toma 3 no se realiza la medición. E5, E6 y E7 por otra parte sí se toman completos, es decir, se rellenan todos los valores desde el 1 hasta el 10. Esto nos daría una sumatoria de observaciones de 67 en total. También debemos determinar el tiempo promedio. ¿Y cómo se determina el tiempo promedio? Es la sumatoria de todos los tiempos entre el número de observaciones, es decir, entre las observaciones realizadas. En este caso, se sumaría todo y se divide entre 9 para E1.
mientras que para E3 se sumaría todo y se divide entre 10. De esa manera se obtienen estos valores. Y el tiempo promedio total daría 40.91. Por último, tenemos la columna de la desviación, que es también importante para poder determinar el número de observaciones que lo pide del ejercicio. Entonces, correspondería 1.75 para E1, 0.24 para E2, 5.29 para E3, 0.29 E4, 2.42 E5, 0.21 E6 y 0.23 E7. Bien, ahora vamos a pasar a otro punto importante. ¿Qué sería P? P barrita se denomina como el retraso inevitable. Bien, el enunciado inicialmente nos estableció dos elementos extraños. Esos elementos extraños se pueden ver como los retrasos que incurren en la operación, ya sea por distracciones o por cuestiones específicas por órdenes de los superiores por parte del operario. Entonces se tiene como número 1 4.2 y como número 2 15 minutos para un total de 19.2 minutos. O sea, esto sería la pérdida, el tiempo improductivo, por decirlo de esa manera. Entonces, para determinar el P barrita, tenemos, o el retraso inevitable, tenemos que se divide entre tiempo de retrasos inevitable entre el número total de promedio. ¿Por qué el número total de promedio? Porque son todos los tiempos en que se realizan, que se toman en cuenta. Entonces, esto nos daría 19.2 minutos entre 40.9 minutos. Este 40.9 minutos es la sumatoria de todos los tiempos promedio, para darnos 0.469. ¿Para qué nos va a servir esto? Más adelante lo vamos a utilizar. Entonces es importante tener este valor presente. Visto desde otro punto también, ¿cómo podría verse este valor? Como la fracción de tiempo durante toda la observación. Entonces por eso es la importancia de este valor. Luego vamos a determinar, vamos a comenzar a desarrollar la pregunta 1. Iniciando con el gráfico. Tenemos las actividades que sería iniciando con E1, luego viene E2, E5, E3, E4, E6 y finalmente E7. Posteriormente vamos a determinar el tiempo normal de la tarea. Comenzando tenemos los TOE, que sería E1, E2, E4 y E6, y eso nos da un total de 10.19 minutos o aproximadamente 10.2 minutos. Luego vamos al tiempo normal del maquinado, que en este caso sería directamente E3. ¿Por qué directamente E3? Porque existe una sola máquina y un solo tiempo de maquinado. Entonces, en este caso nos da 22,3 minutos. Ahora pasamos a los tiempos estándares de la tarea, que sería tomando en cuenta el tiempo normal por el factor de FA, que sería el factor de la tolerancia, que incluye la fatiga también. Entonces aquí, sustituyendo los valores iniciales, tenemos que el T de la tarea es 20.2 por 90% por 1 más la tolerancia más la fatiga, que la fatiga viene dada por el enunciado igual que la tolerancia. Entonces, resolviendo esto nos daría 11.11 minutos. Luego teníamos el tiempo estándar de maquinado, que sería tomando en cuenta el tiempo normal de maquinado por un factor que incluye lo que hablábamos hace poco. Incluye nuestro retraso inevitable. Entonces, aquí tendríamos 22.3 minutos por 1 entre 1 menos nuestro factor, que nos dio 0.469
Multiplicando todo esto nos da 41.9 minutos. Entonces, el tiempo estándar, que es lo que nos pide nuestro enunciado, sería el tiempo estándar de la tarea más el tiempo estándar del maquinado. Entonces, por eso se sumaría 11.11 minutos más 41.99 minutos. Pero nos está pidiendo que se exprese en unidades. Entonces, se tiene una eficiencia de 100% y el tiempo que se trabajaría sería 1 hora, que serían 60 minutos. Entonces, tenemos este factor también. Operando todo esto, tenemos que nos da 53.1 por 1.669 horas entre 100 unidades o 100 piezas. Como el enunciado nos pide que lo dejemos expresado de esta forma, pues lo dejamos dividido, es decir, multiplicamos directamente la parte superior, que sería 53.1 por 1.667, entonces esto nos da 88.52 por horas entre 100 unidades o 100 piezas. Entonces aquí se respondería la pregunta número 1. Ahora pasamos a la pregunta número 2, que es calcule el número de observaciones. Entonces para esto tenemos el dato de 95% para confianza y 3% para precisión. ¿Cómo se determina el número de operaciones? Mediante la siguiente ecuación, que es la desviación estándar entre el tiempo promedio por la T de student entre S, y S es la precisión. Todo esto le da al cuadrado. Pero aquí interviene otro valor, que es la covarianza. Y la covarianza es la desviación entre el T promedio. Entonces, sustituyendo, nos quedaría n es igual a la covarianza por la T de student entre la precisión. Todo esto le va al cuadrado. Entonces, para comenzar debemos buscar o calcular el CV, la covarianza. Entonces, como lo dice la ecuación, comenzamos. Para E1 sería 1.75 entre 4.13. Esto nos da 0.42. Para E2 sería 0.24 entre 2.83. Esto nos da 0.08. Luego viene para E3 5.29 entre 22.3. Esto nos da 0.24. Y así sucesivamente, hasta llegar a E7. Entonces tenemos 0.23 entre 3.07. Esto nos da 0.07. ¿Cómo se elige la covarianza? Para la covarianza es importante tener algo. Se debe determinar el mayor valor de todos los que nos dan. Entonces, en este caso, sería tentador tomar 0.45 porque es el mayor, es cierto. Pero esto corresponde a E5 y E5 es un TOI. Entonces, este valor no se puede tomar. Aquí no sería covarianza. ¿Por qué? Porque la covarianza va directamente aplicada al operador. Bien, entonces esto involucraría única y exclusivamente a los TOE, como se explicó en clase. De acuerdo a esto, el siguiente valor mayor sería 0.42 y entonces nos quedaríamos esto. Este correspondería a la actividad E1. Ahora, ya tendríamos la covarianza, tenemos la precisión, pero nos falta T. Para T debemos buscar la tabla de T de student, entonces es necesario buscar lo siguiente. Tenemos un 95% y un número de la muestra de valor 9. Bien, ¿por qué 9? Porque dijimos que algunos eran 10 y otros 9. En este caso se deja de hacer una medición y por lo tanto no es 10, sino que es 9. Entonces estos dos valores nos van a permitir buscar en la tabla. Obteniendo el número de la muestra, que es 9, y el 0.95, corresponde un valor del T de student de 1.812. Bien, sustituyendo estos valores sería, para buscar el número de observaciones, sería 0.42 por 1, o sea, la T de student, que es 1.812 entre 0.03.
todo esto al cuadrado, y esto nos da 643,5 observaciones. Aproximándolos, porque las observaciones no son a la mitad, serían 644 observaciones. Y de esta manera se concluye con el ejercicio. Muchas gracias por su atención.